bussegen per la mar. Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més a Llum Vermella. Silenci, silenci, Avui parlem sobre el silenci i ho farem amb en Josep Lluís Domènech. Aquí el teniu. En Josep Lluís acaba de publicar el llibre El silencio masónico, d'Editorial Masónica. Ja ho sabeu, Una temporada més parlem sobre la maçoneria, parlem sobre el silenci i sobre la discreció. Ara vindrà un silenci, després vindrà la careta, després vindrà un altre silenci i després ja en Josep Lluís i jo. Fins ara, gràcies. It's alright, alright, alright. Quan tot és tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant que vist, tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric. I ara brinden les tortugues bussegen per la mar. Hola, ¿cómo esteu? Benvinguts de nou a Llum Vermella, hablamos en castellano. Ya tenemos con nosotros a Josep Lluís Domènech. Josep Lluís, ¿cómo estás? Molt bé, disposat a estar una estona. Muy bien, dispuesto a estar contigo un ratito. Recibido, cambio. Vamos a hablar sobre el silencio. Pues sí, creo que es una buena opción. Hoy en día, si nos fijamos y vamos dándonos cuenta, si vamos mirando, por ejemplo, la televisión y al mismo tiempo los opinadores que digo yo, quizás a veces nos damos cuenta desde la profundidad de casa, ¿no? Con la tranquilidad y el sosiego de ver la televisión, de que a veces quizás se les haría falta a veces un poco de silencio, sí. Eso sí, del silencio masónico. Bien, si nos centramos ahora en el silencio masónico, también nos conviene a los masones la disciplina del silencio, sí. ¿Y por qué? Bien, porque yo creo que el silencio en realidad sosiega, pauta las cosas y a veces te impide decir cosas que después ya no se podrán borrar con una goma. Hay que tener en cuenta que hay un aforismo que dice que la lengua en la historia ha derramado más sangre que la espada. Y es que cuando hablas y puedes en un momento determinado manchar a alguien, es decir, insultar o faltarle el respeto a alguien, después tú le podrás pedir perdón, podrás disculparte, pedir perdón públicamente, pero ya lo has dicho. Y entonces a veces lo que quizás convendría es aplicar unas leyes monásticas que ya existían, que era el arte de callar a veces. Callar, no decir estar siempre en silencio, pero a veces pensártelo un par de veces y cuando ya te lo has pensado un par de veces, volvértelo a pensar antes de hablar. Lo que pasa, Josep Lluís, es que vamos muy rápido hoy en día. Hay mucha prisa por todo. Esto no es óbice para que en un momento determinado mantengamos la disciplina del silencio, pero no estando callados, sino pensando así, de una manera natural y consciente de que hay que pensar las cosas antes de hablar y evidentemente, si es preciso, el silencio. Aunque es un peligro, porque hay varias clases de silencio. El silencio del que estamos hablando y que creo que a nuestra sociedad le hace mucha falta, que es el silencio cauteloso y al mismo tiempo prudente y educado. Pero es que ya digo, hay muchas clases de silencio. Hay el silencio culpable, ¿no? O sea, estás viendo que están atacando a un amigo, a un familiar, a una persona o a un contrincante de una manera no correcta y tú guardas silencio. Este silencio, por lo menos a mí, no me gusta. El cómplice también lo hay. Evidentemente, y después, ya digo, podríamos buscarle una serie de adjetivos y encontraríamos las diversas fases del silencio. Lo que pasa es que cuesta mucho, ya te voy diciendo yo frases para que tú saltes, cuesta Sí. mucho morderse la lengua. Pues sí, morderse la lengua o quizás pensárselo. Yo creo que a veces se tiene que, como tú bien dices, morderse la lengua. Creo que es más oportuno a veces. Sí. Hablaremos del silencio masónico, de la masonería, pero vamos a situar un poco más al personal. Que en temporadas anteriores hablamos sobre la masonería, vamos a llevarla más de estar por casa. ¿El libro de la selva tiene un componente masónico? Bien,
existe en principio una especie, no, yo no lo considero fake news, pero una idea equivocada de considerar, por ejemplo, ya a Walt Disney como masón. Y después, claro, toda la producción de Walt Disney que giraría al respecto. El libro de la selva en realidad no, o sea, tiene una serie de estructura que es para los niños, para la juventud, y que yo creo que nadie se sustrae a haberla visto, pero que tiene un componente masónico. Un componente masónico porque en realidad se trata de un infante, un niño que está en la selva, rodeado de todo un ambiente que no es familiar, sino al mismo tiempo peligroso para él, y tiene una serie de animales que le van protegiendo, pero al mismo tiempo tentando. Entonces, esta explicación del niño va muy unida a la masonería, porque cuando entras en masonería, cuando te inicias, cuando eres aprendiz, hay un lema que no sabes leer ni escribir. Quiere decir que estás aprendiendo, estás en edad joven. Y por lo tanto tienes que ir siendo guiado. Por lo tanto, esto se puede tener en cuenta como una película que tiene un entorno o un matiz muy profundo, que quizás mucha gente no lo interpreta así, masónico. José Luis, ahora hay alguien en casa que ha pensado, yo soy más de la Sirenita. ¿Nos influyen, nos condicionan? Yo creo que sí. Y además hay una serie, no solamente en esta cuestión, porque también hay Le Petit Prince, el pequeño príncipe. Esta también tiene un componente masónico, quizás también más sólido que el libro de la selva. Pero yo creo que todas las lecturas infantiles y al mismo tiempo una serie de juegos que tenemos por norma en nuestra niñez y en nuestra juventud, haber jugado y participado, y aún se participa y se juega, como puede ser el ajedrez, como puede ser el juego de la oca. Estas cosas tienen también un fondo iniciático. Hay un matrimonio masónico. Sí, bueno, laico. Por ejemplo, en mi caso es mi esposa y mi hermana, si vamos en el lema masónico, pero no quiere decir que todos los masones tengamos a la esposa o todas las masonas tengan al esposo que sea masón. Laico. O no. Hay que tener en cuenta que hay una confusión, ¿no? Mucha gente confunde la masonería con una religión, y no es así. La masonería es un modo de vivir en el cual pueden convivir gente que practique una determinada religión, los laicos, los ateos, porque y también no es nada política, aunque mucha gente lo piense y quizás a veces lancen estas fake news o estas acusaciones. En los templos masónicos se acostumbra a no hablar ni de política ni de religión, por lo tanto no hay problema. Es decir, allí no hay ni masonería, o sea, hay masonería pero que no está englobada ni en política ni en religión. Por tanto, tiene todo el mundo apertura de pensamiento. Fuera del templo, cada masón es un ciudadano que se comporta en la ciudad, en la sociedad, pues como cualquier otro. José Luis, la masonería fuera del templo, ¿cómo sabes si alguien está haciendo el bien y el mal? Bien, esto habría que decir que normalmente en masonería tenemos la costumbre, y no solamente la costumbre, sino entre nosotros nos imponemos el deber de llevar fuera de nuestros templos, de nuestras tenidas masónicas, afuera a la sociedad un mensaje de fraternidad y de justicia, pero en ningún momento ir por la calle diciendo, mire, yo soy masón y ahora le voy a... No, sencillamente por nuestro comportamiento. Ahí se puede quizás, me voy a permitir, cualquier mensaje bíblico, por tus obras te conocerán. No voy a entrar aquí, por Dios, a mezclar las cosas, pero evidentemente la Biblia, que es un tema que
que no está reñido con la masonería, ni muchísimo menos, porque en un alto porcentaje, yo diría que más de un 90%, la Biblia está en nuestros templos. Para muchos como un sentido religioso y para otros como un libro de sabiduría, un libro que recorre las escenas de nuestro mundo, yo creo que hasta ahora, y podría continuar, ¿no? Y continuará, claro. ¿Todo puede ser masónico? Es decir, la amistad masónica, el amor masónico, el odio masónico. No. Bien, en realidad el odio no lo veo masónico. Y si alguien lo ve así, estamos equivocados. Masonería se trata de fraternidad, de una especie de dignidad personal, de una ética en la que no cabe el odio. Ni la enemistad. Y la amistad, evidentemente, ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros nos llamamos entre nosotros hermanos y, evidentemente, aunque puedan haber siempre algún problema, porque no dejamos de ser, aparte de hermanos, masones y todo lo que tú quieras, somos humanos, pues pueden haber problemas. Pero estos problemas, en masonería también tenemos una manera de solucionarlo, ¿no? Pasar la llana, esta llana que emplean los maestros constructores, ¿no? de cualquier paleta para alisar las paredes, pues esta llana, que en este caso es simbólica, mirar de solucionar los problemas reconociendo la identidad, la idea de, no de tu contrario, sino de la persona que está con otra idea como tú, sabiéndola con empatía, comprender y entonces pues respetándola como tú también esperas que te respeten a ti. Josep Lluís, tienes un canal de YouTube, Manual de Masonería. Sí, bueno, esto es otro de mis vicios, pero esto sí, tengo un canal de YouTube. Con publicación casi diaria. Casi diaria, sí. Bueno, esto es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo una competencia porque para mí también, pero... tú sabes que, bueno, a veces pues por 10 minutos de vídeo, pues, y más haciéndolo tú solo, te lo tienes que editar y demás, pero bueno, es una disciplina que uno se autoimpone, ¿no? ¿El colegio hace más daño que bien? ¿El colegio? El colegio hace siempre bien. El colegio, es decir, el ir al colegio, la instrucción, yo creo que es necesaria, pero es necesaria en todos los ámbitos de la vida. Pero creo que, y esto muy, yo creo que como la mayoría de nuestros oyentes y de nuestros también, las personas que nos están viendo, que si no hay una formación, vamos mal. Y esta formación tiene que ser gratuita y universal. Anteriormente, quizás, en otras épocas, los masones tenían una serie de disciplinas que aún se mantienen, pero en un modo simbólico, pero es de enseñanza intramasónica, que es el trivium y el quadrivium, pero en realidad lo único que se trataba era, en un momento determinado, de instruir sobre matemáticas, sobre geografía, sobre historia, sobre lectura, es decir, una serie de elementos de instrucción masónica. O sea, los masones en nuestras tenidas solamente hay espacio para nosotros. Entonces, mucha gente aquí interpreta el secreto, y más que secreto sería, en este caso, y desde hace muchísimo tiempo, la discreción. Secreto, el masón o la masonería se ha tenido que convertir o ser secreta cuando soplaban malos tiempos. Malos tiempos me refiero a que dictaduras de cualquier índole, de cualquier color, pues que no les interesa que el ciudadano piense, que el ciudadano razone y que el ciudadano aprenda, pues los masones son enemigos. Y por lo tanto hemos visto que en nuestro país aún tenemos la lacra esta de los 40 años del franquismo, y en otros países democráticos que en un momento determinado la han tenido. Si un país normalmente es democrático, no tiene que tener miedo a la masonería, y la masonería está allí.
O sea que un espectador por él mismo no puede acudir. Bueno, a la Trinidad. un espectador por él mismo lo que tiene que, yo creo que tener es quizás pues unas inquietudes, puede tener y tiene, porque no, ya digo, es discreta, pero no hay ningún problema. Es más, por ejemplo, hay una editorial, mi editorial, que tiene casi varios centenares de libros de masonería. Está al alcance de todo el mundo. Pero es la en un momento determinado o en una sucesión de lecturas poder ver que te puede interesar la masonería. Y es entonces cuando tiene que llamar a las puertas de cualquier obediencia. Y entonces hay una serie El proceso sencillamente, y tiene que tener en cuenta una cosa, la masonería se distingue de lo que a veces alguien nos confunde con sectas, que la masonería es un poco, no difícil, pero tiene unas pautas para entrar, es decir, si lo queremos lo podremos decir así, es un poco difícil de entrar pero muy fácil de salir. En cambio, en una secta es muy fácil de entrar y en determinados momentos, por experiencia todos lo tenemos, si estamos en la vida normal y vamos leyendo la prensa y demás, pues que a veces para salir de una secta es muy complicado. Entrar en masonería significa, llamar como digo la puerta, que en estos momentos yo creo que quien no está en internet pues no está en el mundo. Todas las obediencias tienen una serie de páginas web o tienen amigos que le pueden conducir cualquier persona a una obediencia si es masón, pero entrando a la página web se puede solicitar el ingreso. Entonces lo que se tiene que tener en cuenta es mirar de que donde se quiere entrar, en la obediencia que se quiera entrar, sea fácil de asistir en un momento determinado por cuestión de ubicación. Una persona que viva en Madrid y que quiera trabajar en Barcelona masónicamente, claro que es posible, y más hoy en día, ¿no? Con el AVE o el avión, pero en realidad tiene que ser cercano a casa. Entonces la persona interesada en entrar recibe 3 visitas, le hacen 3 visitas, que son lo que en masonería se llama los aplomadores, que hacen una serie de preguntas. Y en función de esto, después en logia, los masones, vemos si esta persona, en un momento determinado, está capacitada para poder ser masón. José Luis, hay más cosas. El matrimonio masónico, el divorcio masónico también. Bueno, hay el matrimonio masónico, que es una cosa que no es obligatoria ni muchísimo menos, pero muchos masones lo hacen. Y evidentemente, teniendo en cuenta que estamos en pleno siglo XXI, pues cualquier pareja que no sea también mixta, sino que puede ser evidentemente hombre-hombre, mujer-mujer, que quieran culminar una serie de procesos que se van siguiendo en la progresión masónica, pues con el matrimonio masónico. Divorcios masónicos yo no le veo somos no contrarios al divorcio, sino que somos contrarios a la desunión. Si algún masón está casado, o sea, están unidos y se quiere divorciar, pues bienvenido sea la cosa, ¿no? Pero no un divorcio masónico. José Luis, ¿está de moda la masonería? Bien, la masonería, muchos dicen que ya los masones quizás somos unos frikis, ¿no? Hay momentos en que la masonería tiene altibajos, como por ejemplo cuando empezaron a salir las obras de Dan Brown, que evidentemente pues esto pues siempre realza. Yo creo que la masonería siempre está aquí. Y entonces en un momento determinado pues a veces sale algo masónico para bien o como siempre los de siempre pues para mal. La masonería no es que esté de moda, sencillamente está aquí. Y hay que tener en cuenta, insisto, que no es una sociedad secreta, sino discreta. Las órdenes masónicas, por suerte en nuestro país, en España, están en el registro de asociaciones y por lo tanto están a la vista, por lo tanto no es ningún secreto. Ahora, lo que se hace en nuestros templos, pues no es que sea, es que, vamos a ver, estarían también dispuestos, no sé, el presidente del Banco Santander o del banco, viera los consejos de administración, pues quizás no.
Que sea Pues divertido, hay que tener más o menos ver las cosas desde este prisma. Nos has traído algo, Sí. como todos los Sí, invitados. evidentemente. Son tenemos dos en la cosas. caja. Sí, lo puedes A abrir. ver, vamos a y abrirlo, que- a ver qué será. Vamos a ver, a ver. Uy, de momento hace ruido, ¿eh? Sí. ¿Me voy a pinchar o algo? No. No. Podrías. ¿Será podrías, fuego? pero- No. No, ni fuego, ni... Ah, vaya. Simbología masónica, José Luis. Sí. Te lo acerco para que lo comentes. Te doy una a una, ¿no? Te doy primero una y luego te doy otra. Espera que no me ligue. A ver, Sí, tenemos tenemos esta. esto. A ver, que coméntanos un esto poco. es un compás Sí. que tiene su importancia en masonería. Es una herramienta vital del masón. Se dice que el compás permite efectuar una serie de giros, evidentemente, y que según abrimos el compás, abarcamos más o abarcamos menos. Quizás, en este caso, una explicación que quede bien para todo el mundo es quizás se trata de la prudencia que tiene que tener el masón para abrir y cerrar el compás. Esto, aparte de esto, pues evidentemente hay una serie de simbologías que pueden estar englobadas en cualquier libro de simbolismo, pero que en realidad me gustaría así dejarlo simplemente como idea nuclear, ¿no? Que el compás, el masón, y especialmente, por ejemplo, el maestro masón, sabe cómo abrir y en qué manera abrir y cerrar el compás. Esto es la idea nuclear del compás. ¿Y el otro? Pues esto es la escuadra, ¿no? La escuadra que en un momento determinado pues sirve o servía, aún sirve, ¿no? Pero servía en aquellos tiempos para que todo esté recto y firme y que los edificios subieran perfectamente. Entonces, en este caso, en el espectro simbólico, pues es lo mismo, ¿eh? La manera de pensar del masón, la educación masónica, la progresión masónica va en función de subir rectamente, de que este edificio masónico que estamos construyendo tenga unos buenos cimientos, pero que progrese en altura de una manera bien específica, que es lo que nos permite la escuadra. Y después estos dos elementos sirven, como casi todo el mundo conoce a la masonería, que es por la escuadra y el compás. Y a partir de aquí también hay una amplia simbología. Esto en realidad se puede explicar, o aquí no vamos a cansar a nuestros telespectadores, pero de esto se podría escribir mucho. Y en realidad es una de las cosas fundamentales del masón. Y a veces se dice que el masón, el verdadero masón, puede estar entre la espada y entre la escuadra y el compás. Vamos a guardarlo. Que son objetos. Hay mucha simbología, ¿no? Claro, la masonería. en realidad hay simbología masónica y simbología iniciática, pero la simbología en este caso, que aquí es el mayor exponente, pues queda en libros ya especializados que tratamos entonces de la simbología masónica, pero que el masón se nutre de la simbología en general. Yo para los telespectadores que puedan estar interesados ya no solo en la simbología masónica, pues hay un libro, un diccionario de Cirlot, que es un clásico de toda la vida, es un tomo, ¿no? Es un señor tomo, pero creo que allí pues se encuentran los principales símbolos, en este caso, ya no solamente de la masonería, sino iniciáticos, que nos ayudan a comprender muchas cosas. José Luis, vamos a ver, la masonería está siendo atacada. Bueno, no está siendo atacada. Pues gente que en un momento determinado tienen una mentalidad que quizás no casa con lo que tendría que ser en nuestra sociedad democrática, pues las ideas. Porque puede ser, insisto, contrario a una cosa, pero la palabra enemigo para nosotros no cuenta, o no tiene que contar. Sabemos de que sí, que está atacada, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ha estado muy atacada por la Iglesia Católica, pero hay que tener en cuenta que
digamos, la cultura ha cambiado, incluso la cultura de la mentalidad de la Iglesia de hoy, y no es lo mismo lo que hablaba la Iglesia dentro de sus coordenadas, que los masones estaban excomulgados, sino que ahora estamos en un... Primeramente, ahora ya en los códigos canónicos no está la palabra masonería puesta. Es decir, se ha hecho un ayornamiento, si me permites, ¿no? Y entonces simplemente la masonería lo que dice es que todas las organizaciones o personas que atacan a la Iglesia están expuestas a que pueda haber, en este caso, una excomunión. Pero no hablan ya de excomunión, sino que ahora es un proceso que tiene la palabra entredicho. ¿Qué quiere decir entredicho? Bueno, mejor quizás un sacerdote o un religioso que nos lo pudiera explicar bien, pero en realidad puede decir que estamos en pecado mortal. Bueno, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, y vuelvo a insistir en la Biblia. Yo soy Luis, lo que pasa es que yo voy a actuar del papel que me toca, que es que la gente le pasa desapercibido. Abogado del diablo. A la gente le pasa desapercibido esto. ¿El qué? Cuando iba un niño al colegio, sí, a no ser que la cruz se vea en la pared, pasa desapercibido. Es decir, qué intereses hay detrás, qué fuerzas, qué grupos. Todo esto pasa desapercibido hoy en día. Es decir, hoy en día en la sociedad del siglo XXI, y tanto para la masonería del siglo XXI como para los ciudadanos del siglo XXI, nadie tiene por qué, por ejemplo, que sea masón, no llevar a su hijo a un colegio religioso, ni muchísimo menos, porque ahora no es lo mismo que yo me acuerdo cuando yo era joven de que quizás yo estudié en colegio religioso, en los escolapios, estoy muy orgulloso de haber estado en estos colegios, pero simplemente pues había mucho más rigor en el aspecto de la religión y demás, pero políticamente no nos veíamos quizás obligados como muchachos de mi edad que iban a institutos, que cada día pues quizá tenían que levantar el brazo y cantar el cara al sol. Yo nunca me acuerdo de una cosa parecida. Lo que sí me acuerdo es de que teníamos una vez a la semana una clase de Zen, que venía un señor que me parece, bueno, por las pintas era de la Falange, y nos explicaba una serie de loas a lo que era el régimen. Pero por lo demás, yo creo que cualquier colegio religioso hoy en día no tiene por qué ser, a no ser de que sean ya cosas muy determinadas, que enseñar que los masones llevan cuernos, cola y que huelen a azufre. Sí. No podemos negar, no obstante, de que según la ideología o la creencia del personal, luego el país va como va, ¿eh? Y entonces yo creo que tendría que ser un sentido no solamente de los masones, nosotros tenemos una obligación en sociedad, pero como ciudadanos, desde muchos puntos de vista, tanto si son conservadores como, digámoslo así, progresistas, de izquierda y demás, centrarnos un poco y abandonar la cultura del fake news, de la mentira. Yo creo que es lo peor que puede existir. Y son momentos de pensar y a veces de estar en silencio para no hablar, ¿eh? Que no me callaré. José Luis, nos hemos autoengañado un poco, porque esto ya se veía venir, ¿no? El que te promete el oro y el moro. Bien, son los populismos. Vuelvo a lo que estábamos hablando antes, quizá la preparación creo que es interesante. Y la preparación no quiere decir que simplemente pertenezcas a un nivel familiar en el cual te puedas permitir llevarle a un colegio de extrema categoría, sino que la formación es muy importante. Si nos fijamos en los baremos, miramos un poco, rascamos en las estadísticas en Estados Unidos, miremos la conformación de los votantes que han votado al señor Trump. Por lo tanto, y esto es así, estoy contigo en el aspecto de que la formación es muy importante para ver las cosas desde un prisma más objetivo y quizás no dejarse convencer por los populismos.
Tú lo relacionarás con la masonería cuando quieras, pero yo creo que mi generación ha mirado un poco hacia otro lado, ¿eh? Es posible y quizás sea culpa de todos, no es de tu generación. Es decir, o sea, hay una serie de valores en la sociedad que van mutando, ¿no? Y que verdaderamente a veces es bastante lamentable. Porque sigue habiendo, yo estoy seguro y soy un firme defensor, de que hay muchos jóvenes que sí que tienen la idea, que están formados, pero que hay mucha desilusión a veces. Y la sociedad les ha fallado. Y entonces de aquí llegamos a los lodos que puedan haber ahora. Pero desde luego creo que yo soy optimista, porque creo que siempre, son etapas, son flujos, y ahora pues ha tocado esta etapa, pero es el mantenerse y sobre todo la integridad. Pero fíjate en el panorama español. Es decir, un presidente con acusaciones, el otro que dice que es no sé qué, pero luego resulta que es no sé cuánto. Bien, esto es de Salón y verbena, porque ya ahora pasamos, es lamentable. Es muy lamentable ver cómo situaciones y a veces de ineptitud, si me se permite la palabra, puedan llegar a soluciones como los últimos acontecimientos que han habido, por ejemplo, en Valencia. Creo que nadie puede acusar a nadie de que sea una persona malvada, sino sencillamente a veces una ineptitud o una falta de conciencia de la responsabilidad que se tiene. Y creo que en este caso, pues, no solamente los masones, sino creo que muchas instancias de todo lo que es nuestra sociedad tendrían que hacerse eco. Nosotros, desde luego, en la parte pequeña, porque hay que reconocer que es pequeña, este tema lo tenemos muy claro. José Luis, ¿cómo lo solucionamos? ¿Con más cultura, más educación? Los autores de esta sociedad, ¿no? Todos los personajes de esta obra que es la sociedad, pues cumplan con su papel. Pero no lo hacen, José Luis. Bien. Los banqueros no lo hacen. Bueno, en masonería en un momento determinado nosotros tuvimos un banquero, todo el mundo lo sabe. De todas maneras dimitió, se fue, pero quiero decir que evidentemente si miramos, pues los intereses creados de don Jacinto Benavente siempre están de moda. Sí, y entonces pues lo que tenemos que ser es estar atentos y al mismo tiempo ser una antorcha, no solo a nivel masónico, sino a nivel de sociedad, de personas comprometidas, de personas que, aparte de criterio, quieren que la sociedad funcione, pues que existe un problema, que ahora es el populismo, y que verdaderamente los derroteros que tiene pues son francamente desesperanzadores, ¿no? Lo que pasa es que también se utiliza el populismo para medrar. Claro. Es que precisamente es la base. El medrar es que ya si vamos a mirar a veces cuando en un momento determinado la Iglesia, y estamos hablando de otras épocas, culpaba a la masonería y la masonería culpaba a la Iglesia, porque era una cosa, pues entonces lógicamente allí se cargaban las tintas, se decían barbaridades. Pues lo mismo sucede ahora. Lo que es lamentable que ha pasado el tiempo, que hay mucha más formación, pues que esta formación no implique, en este caso, sentido común, el common sense inglés, anglosajón, y que verdaderamente desde todos los espacios democráticos de nuestra sociedad pues las cosas varíen. Esto es muy lamentable. Y como ya no lo digo como masón, sino lo digo como ciudadano. Como ciudadano que a veces también hay que ver, porque claro, hay una sucesión de hechos, ¿no? Como los últimos de Valencia o como algunas protestas, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, del sector de la medicina, del sector médico en la calle, pero después esto se tiene que sustantivar en las urnas. Porque, como dijo Kissinger, cada país, cada nación tiene sus votaciones y estas votaciones pues se tienen que respetar. Más cosas cotidianas masónicas, José Luis. O que los masones hacen, entre comillas, diferente. Es que la masonería en realidad, cuando antes era operativa,
que ya habían esta serie de gremios en los cuales construían edificios de piedra, en 1717 pasa a ser la masonería especulativa. Y entonces, a partir de una unión de 4 logias, en una taberna y demás, nacen en 1723 las constituciones de Anderson y entra ya una nueva filosofía. Entonces, ahora ya no, el masón en teoría y en la práctica no esculpe en la piedra grandes edificios, pero mira de construir, con cada uno con su esfuerzo y con su estudio y con su comportamiento, no solo en los templos, sino en sociedad, su propio edificio espiritual. De esto se trata. No ser personas que se consideren o que nos consideremos por encima de la sociedad. Muchos dicen, hombre, a veces los masones denominan a la sociedad los profanos y nos están tildando. No, es que es otro tema, ¿no? Es un tema iniciático. Pero por lo menos tenemos esta obligación de construir nuestro propio templo. Y nuestro propio templo se construye siendo un buen ciudadano, un buen padre de familia y una serie de cosas que todo el mundo las sabe y que a veces, como tú bien dices, nos olvidamos de ellas. ¿Cómo se encara el futuro, José Luis? Bien, yo digo que siempre soy positivista, soy optimista, porque el hombre en realidad, pues para mí no es malo, no voy a entrar con Hobbes y demás, pero es que a veces pues se hace malo. Y entonces yo no creo que de una persona normal, de un niño que está bien estructurado, educado en un colegio, sea religioso o laico, pues siempre se le irá a andar por el buen camino. Esta es la diferencia. Soluciones, evidentemente, que cada uno tenemos nuestras propias responsabilidades. A veces es muy fácil hablar, empezar a soltar soflamas y demás, pero bueno, soluciones. Y aquí yo creo que es una tarea y una obligación de todos. Porque, volviendo al silencio, el que mucho abarca, poco aprieta. Todo se ciñe en el silencio y puede parecer esto una cosa un poco rara, ¿no? Y no es cierto. La música se basa en silencios. En un capítulo del libro lo digo, tampoco profundizo, hago un estudio muy profundo, pero evidentemente todos los compases, toda la armonía de la música se basa también en silencios. Por lo tanto, el silencio allí está presente. Y después también a veces los silencios pueden provocar reacciones, ¿no? También hablo en un capítulo del 433 que aquí el silencio lo que hace es provocar. Y es de que en una sala, estamos hablando sí genéricamente, en Estados Unidos, pues un pianista se pone delante del piano, mira, se está en silencio durante un tiempo, toca una tecla y se queda en silencio. Claro, la gente empieza ya a removerse en el asiento, algunos silban, algunos murmuran, otros se levantan y se enfadan. Y durante 4 minutos más o menos, pues hay una serie de acontecimientos y de provocaciones siempre en base al silencio para provocar. Es decir, por un lado, el silencio a veces puede ser provocativo, pero otras muy aleccionador y al mismo tiempo muy responsable. E irresponsable también, claro está. ¿Por qué no sabemos callar a tiempo, José Luis? Porque es lo primero que te sale. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en la juventud, y especialmente, no la juventud, pero casi en los niños, sucede, están inquietos, están oyendo una cosa, que a lo mejor se la está diciendo el profesor, ya están levantando la mano. O hay la costumbre esta, pero que esto se genera también a otros niveles, como ya en nuestra misma vida normal. Es decir, empiezas a hablar y no has pensado en lo que ibas a hablar. Hombre, no, piensa y después habla. Porque al mismo tiempo primero generas un poco de silencio porque estás pensando.
Y cuando te están hablando hay que escuchar con silencio, porque si estás con una idea y tú me estás contando una cosa a mí y yo estoy pensando en lo que te voy a responder, lo que hago es no escucharte. Mal vamos. Por lo tanto, el silencio creo que engloba una serie de cosas que son benéficas para todo el mundo. Y también relacionado con la salud, Pues sí. porque mucho ruido. Sí, nada, pocas nueces. E insisto, la lengua ha hecho más daño, más sangre que la espada. En este mundo, ¿no? En la parte de YouTube, hay mucho youtuber que se dedica horas y horas a hablar. Bien, Hay no. mucha elocuencia. Yo creo que, desgraciadamente, un canal de masonería no tiene la audiencia de que, por ejemplo, cualquier joven, porque los youtubers quizás se asocian a menos edad y demás, se asocian a un chico o a un señor, es igual, que esté presentando un nuevo modelo de móvil, que evidentemente, si se sabe aprovechar cuando salen los iPhones y cuando sale cualquier Android de primera categoría y demás, pues lo primero que hacen es están esperando el simposium y entonces al cabo de media hora ya hablar sobre el tema. Los pinchazos en YouTube son extraordinarios. En los últimos momentos ahora, pues muchos que no son periodistas nos hablan de estos temas que dicen que los medios de comunicación no dicen. Bueno, quizás algunos sí, pero también se oyen muchas barbaridades, ¿no? Entonces hay que saber, pero que evidentemente el ruido, que es todo lo contrario al silencio, vende más en YouTube. Y aquí en la televisión, a mí se me quejan mucho los entrevistados de que no les dejan hablar. Bien, esto que no pase como nuestro escritor, ¿no?, que dice, oiga, aquí he venido a hablar de mi libro, ¿no? No. Entre esto y también al contrario, yo creo que el periodista, en este caso como tú tienes una serie de preguntas que después incluso yo supongo que según yo te vaya diciendo, pues irás modificando y demás, y esto yo creo que es el periodismo. Aquí se viene a hablar, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que no tenemos que venir aquí a hablar de tonterías. Y si en un momento determinado yo lo intento, tú amablemente y educadamente me tienes que reconducir. Pero esto va así. Se deja hablar, depende. A veces vienen personas que quizás tienen poco que decir. Y algunas que mienten incluso, ¿eh? Claro. Pero bueno, a mí no me gusta eso, pero venir a mentir pues no queda bien, porque la mentira al final tiene poco recorrido. José Luis, ¿qué podemos encontrar más masónico? Es decir, simbología en catedrales, en edificios. Yo creo que la masonería en sí engloba un espíritu de vivir, ¿no? Por ejemplo... Pero en supermercados no. Bien, en los supermercados, evidentemente con el marketing de colocar cosas a primera vista o quizás en un momento determinado moviéndolas de sitio para que el cliente recorra más y a lo mejor compre más, pues yo creo que no tiene que ser el espíritu masónico. Lo que sí se tiene que hacer, evidentemente, saber vender el producto. Y cuidado, que nadie me malinterprete. Saber vender el producto es poder en un momento determinado, cuando alguien va a comprar algo, y en este caso alguien se dirige a la masonería, a las obediencias, y que él haya leído y que después él vea que las cosas son buenas, pues que lo compre. Y si el que no lo compra, pues evidentemente, pues quizá entonces habremos fracasado. Yo creo que la masonería, como muchas cosas en la vida, es una utopía, y las utopías a veces nos hacen vivir, nos hacen progresar en la vida y quizás pues mirar de crear, por lo menos intentarlo, una sociedad más buena, más común y más agradable para todos. Y Luis, tenía aquí apuntado una frase que ponía, desde hace 25 años que hay personajes como, ponía ahí, Mario Conde, ¿no?, que es uno. Sí. Luego Coto Matamoros, que es otro. Sí. Es decir, tú puedes ser un banquero, puedes ser un tertuliano, sí, puedes ser lo que seas, pero hay un momento en que atacas la masonería. ¿Esto es a sueldo?
Pues depende, porque a veces no hay que, se puede ser, o sea, en masonería... Son tu competencia, en YouTube. Sí, pero quiero decir que en masonería están todas las profesiones. No hay, y al mismo tiempo allí somos todos iguales. O sea, puede ser un jardinero, puede ser un señor que vende en un supermercado, puede ser un político, puede ser un señor que tenga una profesión liberal y demás. Allá somos todos iguales. Pero lo que tiene que surgir de esto tiene que ser diferente. Tiene que ser igual para todos. Diferente en el ambiente de la idea nuestra de la fraternidad y de huir de la mentira y también, evidentemente, de la ignorancia, porque a veces la ignorancia hace mucho, ¿no? Pero sale criticando la masonería. Bien. Y consiguen visualizaciones. Es cierto, pero a veces, vamos a ver, ¿qué ganamos con eso? Porque si dijéramos, no sé, a lo mejor a alguien le paga para criticar a la masonería. Bien hecho, allá él. O sea, es un problema, sí, porque nosotros lo que no podemos hacer, y no creo que veas tú, es ningún masón pedir un espacio en un... en fin, si se le concede, como tú amablemente me concedes aquí como masón, y que yo ahora empezara a decir, pues, que todos los errores de la Iglesia. Mal haríamos porque empezamos mal. Pero claro, evidentemente sí, y además aquí yo creo que durante muchos años ha sido un deporte nacional. Un deporte nacional que si después viajamos, pues vemos que, por ejemplo, en España, que no pasemos a lo mejor de 4.000 masones, entre todos, pues vayamos y estamos cerca, me parece, de los 49 millones de habitantes. Vamos a Portugal, que me parece que tienen 10, y ya son 12.000. Y si vamos a Francia, ya llegamos casi a los 200.000 o demás, y un país que puede tener 60 millones de habitantes, y en Estados Unidos y demás. Por lo tanto, creo que a veces lo que sí nos ha hecho mucho daño y aún nos estamos recuperando, y será difícil, es estos 40 años de oscuridad que fue el franquismo. Pero cuando alguien comete un error o falla, sale siempre otro a decir, era masón. Bien, bueno, o sea, Zapatero, masón. Ahora ya vende poco eso, ¿eh? ¿Tú crees? Ah, sí, hombre, porque yo me parece que el señor masón no es masón. Y, por ejemplo, yo puedo decir, no puedo decir que este señor, yo dudo mucho que este señor sea masón. Claro, Dudo. Es que y si fuera masón, me extrañaría muchísimo. Porque, claro, lógicamente, yo creo que hay que mirar, por lo menos, de ser ecuánime. Que somos humanos y que hay masones que no se comportan como deben, pues sí, porque esto es cierto. Pero evidentemente a veces quizás los políticos no quieren entrar en este. Algunos lo dicen y otros pues no lo dicen, y yo creo que está... Porque en masonería tú puedes querer expresarte, es decir, que eres masón, y si no, pues se respeta, O sea... En masonería no se trata de yo soy masón, sino mis hermanos me reconocen como tal. Esto implica muchas cosas. Estaríamos de este tema hablando con estas palabras mucho tiempo y no quiero mal llevar esta amable entrevista. José Luis, la última, a ver si te sorprende. ¿Cuál ha sido el peor masón para ti? Que digas, es que no solo lo hizo mal en su vida o en su profesión, sino que nos destrozó. Pues quizás como masón han habido muchos masones que quizás no cumplieron con su obligación. Yo creo que no se trata del peor. Hombre, si buscamos así fácil, pues el general Pinochet era masón. Y ya ves, mató, en fin, todo el tema Allende también era masón, y fíjate bien. Pero no se trata ahora de meter el dedo en la llaga. Yo creo que el peor masón aún está por salir. Sí, evidentemente. Cuando nos comportamos mal, cuando dejamos de tener una idea de ciudadanía, de fraternidad y de buen comportamiento ético, yo creo que si no somos los peores masones, no nos estamos comportando como masones. José Luis, mañana, cuando, digamos así, pueda cambiar el color político o puede, digamos, que cambiar, no sé, de gobierno, o incluso, no sé, salga la Iglesia Católica y diga otra cosa sobre la masonería, ¿hay una reacción interna? ¿La habrá externa?
Es decir, de la masonería. Se peca mucho del silencio también a veces y de la discreción. Es que la masonería en realidad lo que se busca y se intenta y se procura es que desde el principio, porque ya sabes que hay 3 grupos, ¿no? En realidad, aprendices, compañeros y maestros, desde la iniciación lo que se procura es de que el silencio se mire de cumplir. La primera época de aprendices, lo mejor es guardar silencio, ver, observar, y después ya vas evolucionando y puedes hablar. Por lo tanto, se trata de esto. Y si se ejerce después en la sociedad, porque en realidad todos, cuando terminamos en nuestros templos, volvemos a nuestro espacio vital, a nuestro espacio en la ciudad. Y por lo tanto es allí donde tenemos que seguir pues trabajando para que sea una sociedad digna, oportuna, fraternal, evidentemente justa, lo más justa posible. Vale, gracias, Lluís. Al contrario. Se ha hablado un rato. Muy bien. Bueno, entonces vosotros nos vemos la semana que viene. Llum vermella. Gracias. I ara brinden les tortugues, bussegen per la mar.